Hola chicos, espero que estén súper bien. Esta ya es la última clase de la segunda competencia. Y es una clase sumamente importante porque hemos estado hablando hasta el cansancio de que si la matriz extracelular esto, de que si la matriz extracelular lo otro, pero en realidad no hemos visto matriz extracelular. Y este tema pues es de suma importancia porque justamente como ya vimos en clases anteriores, la matriz extracelular juega parte del contexto social de la célula, es decir, es algo que rodea a la célula. Entonces, hoy van a escuchar mi voz ronca, y a lo mejor hablo como Lolita Yala, pero ni modo, estoy enferma de la garganta, entonces, a darle ni modo, ¿no? Entonces, les va a servir para reírse un rato. Eh, eh, Hoy justamente voy a hablar de matriz extracelular, haciendo una analogía, porque ya saben que a mí me gustan las analogías, para que sea más fácil de entender. Entonces, la matriz extracelular es a la célula como la telaraña a las arañas, ¿ok? Y vamos a poner este ejemplo porque es lo más fácil de entender. Una de las cosas que hacen las arañas, que son seres vivos asombrosos, es que ellas construyen su propio hábitat, es decir, construyen su propia casa y tienen la capacidad de ellas mismas secretar las proteínas necesarias para poder construirla. ¿Ok? Entonces lo que hacen es tienen unas glándulas y a partir de esas glándulas secretan la telaraña y la van tejiendo y la van organizando de modo que al final tienen un lugar donde posarse y donde atrapar a su presa. Entonces, les sirve tanto para estar encima de ella y tener un lugar seguro lejos de los depredadores, porque regularmente están en lugares altos, pero también les sirve para alimentarse. Ahí es donde ella tiene sus, por ejemplo, las mosquitas que agarra, las pega ahí y entonces digamos que también les sirve para alimentarse porque pues ahí guarda sus nutrientes. Pues justamente así es la matriz extracelular de la célula, o sea, la matriz extracelular. La característica que tiene es que las propias células tienen la capacidad de hacer procesos de traducción, de crear proteínas en su interior y luego por los mecanismos ya de transporte que hemos visto, específicamente el mecanismo de exocitosis, liberan o secretan estas proteínas de matriz extracelular, de modo que ellas mismas crean su ambiente que les va a servir lo primero para posarse en él, para estar adheridas a algo, como les decía la otra vez en la clase de adhesión celular, y además para que por ese medio lleguen nutrientes y de forma que les sirva no solamente para estar bien afianzada a un lugar, sino que también para el intercambio de nutrientes y para que ahí haya presencia de líquido extracelular. Entonces, si se fijan, es muy similar la forma en la que actúa la matriz extracelular a este ejemplo que les pongo de la araña y la telaraña. Si bien en el caso de la araña y la telaraña solamente es una araña y una telaraña, en el caso de las células, muchas células a su vez van a estar construyendo matriz extracelular. ¿Ok? Y regularmente las células encargadas de convertir o de hacer esta matriz extracelular son los fibroblastos. Y los fibroblastos justamente tienen esa función de crear estructuras de matriz extracelular. Por lo tanto, regularmente las proteínas que se encargan o que están en la matriz extracelular y que se encargan de formar estas estructuras, se les conoce como proteínas estructurales. Entonces, tal cual como definición, la matriz extracelular va a ser una colección de proteínas y carbohidratos producidos por las células. Y tal como lo vemos aquí, si ustedes se fijan, aquí en la parte de arriba, en esta parte, vemos un epitelio. Pero si se fijan más abajo en el tejido conectivo, vamos a tener diversos tipos de células, ¿ok? Vamos a tener, por ejemplo, capilares, que es este grande que se ve aquí, por donde llegan los nutrimentos. Y si se fijan bien, aquí están los nutrimentos. Toda esta parte que se ve aquí es matriz extracelular. Y si se fijan los vasos sanguíneos que llegan aquí, pues van a viajar los nutrimentos a partir de la matriz extracelular de manera que pueda nutrir las células circundantes, pero también los epitelios circundantes. Entonces, si se fijan muy bien, hay otros tipos de células, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, vamos a tener células nerviosas, vamos a tener células de defensa, vamos a tener, además de las células, fibras
como esta que vemos aquí, fibras de colágeno, que como les decía son fibras estructurales, o de elastina. Por ejemplo, todo esto que vemos en puntitos negros aquí representa el colágeno, y estas fibras largas son la elastina, que lo que le permiten es tener justamente, como su nombre lo dice, elasticidad, ¿ok? Entonces, si se fijan, los tejidos son mucho más complejos de lo que pensamos, pero finalmente todos están sobre la matriz extracelular, ¿ok? Tal como se ven estas zonas, todo esto es matriz extracelular. Entonces, es de suma importancia porque no solo le sirve a las células para tener un lugar donde posarse, sino también para darle soporte a los vasos sanguíneos, a las terminaciones nerviosas, a las células glandulares. Entonces, fíjense nada más qué importante es que las mismas células creen su entorno, creen un lugar para estar bien, para estar a gusto y además para poderse nutrir y tener un ambiente apto para desarrollar cada una de sus funciones. Y además también se dice que la matriz extracelular es una red de materiales extracelulares, y es que es una mezcla amorfa de proteínas secretadas, pero también unidas a polisacáridos. Y estas van a rellenar los espacios entre las células y unen entre sí a las células y a los tejidos. Es decir, sin la presencia de la matriz extracelular no habría tejidos. ¿Ok? Y esa es una de las cosas más importantes que quiero que sepan. Las células formadoras de matriz extracelular, como les decía, son los fibroblastos. Estas células son capaces de estar secretando matriz extracelular dependiendo de las necesidades del tejido. Y si ustedes se fijan en esta imagen, vamos a tener ahora sí el contexto completo. Vamos a tener la matriz extracelular en toda esta parte, ¿sale? Y aquí vamos a tener la membrana plasmática de una célula. Ya sabemos que entre la célula y la matriz extracelular pues va a haber uniones de tipo célula matriz extracelular, y que eso le va a permitir a la célula tener algo de donde anclarse y estar estable en un lugar y formar parte además de un tejido. Entonces, ya dijimos que la matriz extracelular es creado por las células y que además de que lo crean las mismas células se adhieren a él. Pero vamos a ver cómo es que está conformado. Bueno, lo primero es que tiene una estructura, aunque es una estructura proteica, se dice que tiene una consistencia de gel, ¿ok? Entonces también se dice que es un gel creado por y adherido a las células. Y va a estar dividido, o bueno, lo podemos dividir en diferentes componentes. Entonces vamos a tener fibras estructurales que van a estar dadas por colágenos y elastina. Luego, lo que forma la matriz hidratada, que es el líquido extracelular o fluido extracelular, como le quieran llamar, y los proteoglicanos. Y luego las moléculas adhesivas propias de la matriz extracelular, que son la fibronectina y la laminina. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es ir viendo parte por parte. Primero vamos a ver las fibras estructurales, luego la matriz hidratada y luego las moléculas adhesivas. Entonces, ya dijimos que la función de la matriz extracelular es rellenar el espacio existente entre las células, de modo que se otorga resistencia a la compresión y al estiramiento. Estas propiedades, lógicamente, con el envejecimiento decaen. Además, van a ser un medio por donde llegan los nutrientes y se eliminan los desechos celulares. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de que haya una patología como la celulitis, esto se elimina. Y no me refiero a celulitis con lo que nos sale a nosotros en las piernas cuando estamos un poco gorditas o cuando no hacemos mucho ejercicio, sino que la celulitis es como tal un proceso inflamatorio de las células que se produce, por ejemplo, cuando hay algún proceso inflamatorio o alguna infección. Además, va a proveer a las células puntos fijos donde aferrarse, y es el espacio por donde migran las células cuando se desplazan de un punto del organismo a otro. Además, también, a partir de que está la matriz extracelular, las células a través de ella van a recibir señales bioquímicas como, por ejemplo, hormonas, citocinas proinflamatorias, citocinas antiinflamatorias. Y entonces vamos a tener también diferentes tipos de matriz extracelular, dependiendo del tejido que estemos hablando. Por ejemplo, podemos tener matrices extracelulares fibrosas, muy ricas en proteínas,
por ejemplo, en el caso de los tendones. Podemos tener matrices extracelulares que sean compresibles, es decir, que aguanten mucha compresión y que son ricas en polisacáridos, por ejemplo, en cartílago. Y también podemos tener matrices extracelulares que han sido mineralizadas y endurecidas por depósitos de cristales de calcio, porque se requiere que tengan una fuerza enorme y que resistan mucha fuerza y mucho peso. Y ese es el caso específico del hueso, de los dientes, por ejemplo. También sucede en los dientes eso. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan las diferencias y cómo, dependiendo de la función del tejido, la matriz extracelular va a ser diferente y va a estar compuesta también por una forma específica, por ejemplo, proteínas, polisacáridos o minerales. Y entonces aquí tenemos el ejemplo del tendón, ¿no? Si ustedes se fijan, el tendón va a permitir la unión del hueso con un músculo a través de una fascia, y en este caso lo que se requiere es que haya una capacidad de elasticidad, tal como lo vimos en la diapositiva anterior. Y si se fijan, está absolutamente toda formada por fibras, ¿ok? Por lo que en esta zona lo que se requiere es que la matriz extracelular sea rica en proteínas fibrosas. Mientras que en el cartílago tiene una función de proteger a los huesos y regularmente se va a encontrar en las articulaciones, de manera que es una zona protectora para que cada hueso no choque con otra parte del hueso, lo cual sería sumamente doloroso. Entonces, si se fijan, todas estas zonas de cartílago articular, cuando las vemos al microscopio vemos esta conformación. Vamos a ver estas células que se llaman condrocitos, y que en una etapa anterior de maduración se llamaban condroblastos. Y estos condroblastos lo que hacían era liberar matriz extracelular, que luego, después de un tiempo, se mineralizó, pero de muy poca manera, y que además es rica en polisacáridos. Entonces, de esta manera, al tener tantos polisacáridos, es una estructura más parecida como a una esponjita un poco dura. Ustedes, si por ejemplo han comido pollo, se han dado cuenta que, por ejemplo, es muy fácil morder la carne. Cuando llegan a la parte, a la parte, por ejemplo, de los huesos en las orillas, pues van a ver que está el cartílago ahí, que a lo mejor cuesta un poquito de trabajo morderlo, si es que les gusta morder esas cosas, ¿no? Hay gente a la que le gusta. Si ustedes llegan nada más por curiosidad a morder el cartílago, pues se van a dar cuenta que es fácil. A lo mejor sí es un poquito más duro, pero sí es fácil. Y pues lógicamente el hueso no se puede morder, ¿no? Pero finalmente esta capacidad del cartílago de tener este tipo de estructura que es rica en polisacáridos, pues le da la capacidad de ser compresible y entonces aguantar las fuerzas que hacen los huesos al moverse. En el caso, por ejemplo, del tejido óseo, de los huesos, pues estos ya dijimos que tienen una matriz extracelular de tejido conectivo que finalmente se mineraliza, y las células encargadas de hacer esta matriz extracelular son los osteoblastos, que una vez que se empiezan a mineralizar se llaman osteocitos, y además va a haber otras células que son los osteoclastos, que estos, en vez de ayudar a formar matriz extracelular, lo que hacen es destruir la matriz extracelular. Y esto es necesario porque los huesos tienen procesos de remodelado, así se llama, ¿no? Es necesario que los huesos en nuestro cuerpo se estén remodelando, de modo que cuando ya pasa el tiempo de vida del hueso, en alguna zona específica o porque hay un daño en el hueso, los osteoclastos, en palabras muy, muy simples, destruyen esa parte del hueso y luego llegan los osteoblastos otra vez a construirlo. ¿Y cómo lo construyen? Pues secretando matriz extracelular, que después de un tiempo se mineraliza y entonces ya queda el hueso como antes. Entonces, más del 99% en volumen de la matriz extracelular se halla mineralizada, por lo que posee un componente orgánico y otro inorgánico. ¿Okay? En el caso del componente orgánico, que son prácticamente la matriz extracelular, pues va a ser colágeno tipo 1 y una pequeña porción de proteínas. También va a tener proteoglicanos y además va a tener proteínas implicadas en el proceso de adhesión, como la tromboespondina, la osteonectina y la cialoproteína ósea. Mientras que el componente inorgánico de la matriz está constituido en su mayor parte por fosfatos de calcio, específicamente fosfato octacálcico, que forma cristales de hidroxiapatita, por lo que la mayor parte de nuestro tejido óseo
y de todos los tejidos mineralizados del cuerpo, por ejemplo, el esmalte, la dentina, el hueso, el cemento de los dientes, van a estar conformados por cristales de hidroxiapatita. Y entonces aquí, tal como vemos, el hueso va a tener cierta conformación, ¿no? Vamos a tener una zona en huesos largos que se llama diáfisis, que es la parte larga donde está posada la médula ósea. Vamos a tener una parte llamada metáfisis, y luego vamos a tener esta zona, la zona más externa, que se llama epífisis. Regularmente en toda esta zona siempre va a estar recubierta por cartílago en la superficie. Por eso, si nosotros viéramos el hueso microscópicamente, vamos a ver que el hueso está conformado de una manera muy particular. Si ustedes se fijan, hay un vaso sanguíneo aquí y alrededor pareciera como que hay unos conductos, o sea, se ven círculos alrededor. A eso se le llaman conductos haversianos o conductos de Havers y siempre se forman alrededor de vasos sanguíneos en los huesos. Si ustedes se fijan, si lo vemos todavía de manera más cercana microscópicamente, vamos a ver que estos conductos de Havers van a tener células vivas, que en este caso ya se van a llamar osteocitos, ¿ok? Pero estos osteocitos que están aquí y 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 aquí, estos osteocitos primero fueron osteoblastos. ¿Y cuál fue su función? Liberar todo esto que se ve en amarillo en estas zonas, liberar matriz extracelular para después que esta matriz extracelular se mineralizara. Entonces, ya cuando se mineraliza, como las células quedan formadas así, pues ya ahora sí se llaman conductos de Havers. Pero antes, estas células, en vez de ser osteocitos, eran osteoblastos. Se llaman osteocitos hasta que quedan atrapados en la matriz extracelular mineralizada. Si nosotros, por ejemplo, viéramos en microscopía electrónica la conformación del sistema haversiano, veríamos esta conformación. La zona donde está el vaso sanguíneo y luego la zona donde quedaron atrapados los antes osteoblastos y que ahora se llaman osteocitos. Y todo lo que vemos alrededor pues es la matriz extracelular que ya se mineralizó. Y aquí lo vemos otra vez, ¿no? Si ustedes se fijan, está el hueso, está la zona de hueso compacto, luego una zona muy vascularizada y luego vamos a tener hueso compacto con estos sistemas haversianos que tienen una arteria, una vena y luego ya la zona donde están los osteocitos, ya que ya formaron su matriz extracelular. Y si se fijan, a pesar de que están, digamos, ya en una zona mineralizada, el hueso es altamente vascularizado. Es decir, que a pesar de que los osteocitos están ahí ya atrapados, pues tienen forma de nutrirse a través de los vasos sanguíneos que están ahí. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la explicación de cada una de las partes de la matriz extracelular. Y justo vamos a empezar con esta, ¿no? Con las fibras estructurales. Entonces, el colágeno, esta va a ser la proteína más abundante y que va a ser sintetizada por los fibroblastos. Esta va a ser un componente esencial en tejidos como los tendones y va a ser componente esencial de la sustancia extracelular que rodea a las células óseas del hueso. Además, es importante mencionar que existen 15 tipos de colágeno dependiendo de la combinación de 25 cadenas distintas. Y el ejemplo más claro es el del colágeno tipo 1 que se va a encontrar en la dermis y el 70% de lo que denominamos piel es colágeno. No se vayan a confundir si escuchan colágena y piensan que es algo diferente. En realidad colágeno y colágena es lo mismo. Es solamente una diferencia en los libros donde se menciona colágeno o proteínas colágenas, pero es exactamente lo mismo. También en las láminas basales podemos encontrar colágeno, pero en este caso va a ser colágeno tipo 4. Y el colágeno o colágena van a tener una estructura muy específica. Si ustedes, por ejemplo, piensan en todo lo que han escuchado en comerciales de que venden cremas para antienvejecimiento, regularmente van a escuchar que dicen, no, pues cremas ricas en colágeno y elastina, ¿no?
y ahí va uno de bruto a comprar un montón de productos con colágeno y elastina porque cree uno que nuestra piel lo va a absorber y de verdad se va a pegar en nuestra piel, ¿no? Y es una súper mentira. Nuestro propio organismo tiene la capacidad de crear el colágeno y de crear la elastina. Pero bueno, dentro de su estructura es una triple hélice de cadenas alfa, tal como lo vemos aquí. ¿Okay? Esta sería la primera conformación del colágeno, que va a ser más o menos, va a tener más o menos 1000 aminoácidos de largo y que va a ser rico en glicina, prolina y hidroxiprolina. Entonces, más o menos cuando se conforma ya la triple hélice va a tener un tamaño de 1.5 nanómetros de ancho. Además, dentro de su conformación de triples fibrillas, pues va a estar formado por fibrillas paralelas que van a tener una alta propiedad elástica. Entonces, si se fijan, aquí están las cadenas alfa que están en tripletes, y una vez que están en tripletes, estos se van a unir para formar fibrillas de colágeno más gruesas, que finalmente se van a conformar en ramilletes de fibrillas de colágeno que van a formar tal cual ahora sí las fibras de colágeno. Y esta conformación justamente es lo que hace que sean extremadamente resistentes. Entonces, ¿cómo es que se ensambla el colágeno? Bueno, lo primero que ocurre es que se da la formación de la cadena alfa precursora en el retículo endoplásmico, en el lumen del retículo endoplásmico, donde se ensamblan las tres cadenas y se forma la triple hélice a la cual se le da el nombre de procolágena. Luego, gracias a una enzima que se llama procolágeno peptidasa, se forma la molécula de colágeno y finalmente afuera de la célula, o sea, ya una vez que esta procolágena se libera a través de exocitosis de la célula, afuera de la célula ahora sí se ensambla, se forma la fibrilla de colágeno primero y luego ya se forma como tal la fibra de colágeno. Entonces, si se fijan, la primera parte ocurre dentro de la célula, el primer ensamblaje, y ya el ensamblaje final de fibrilla a fibra ocurre ya en el exterior de la célula. Esto no sería posible si la célula no tuviera mecanismos de transporte activo que llevaran estas procolágenas hacia el exterior a través de vesículas y a través de la exocitosis para que finalmente se formen estas fibras de colágeno, que si lo comparamos con la analogía de la araña, pues esta sería prácticamente la parte más fuerte de la telaraña, es decir, la parte más fuerte de la matriz extracelular. Y bueno, estas fibrillas de colágeno se van a estabilizar y se van a reforzar mediante enlaces cruzados de lisina. Entonces, si se fijan, va a haber estas fibrillas de colágeno y de triple hélice, y en el interior, cerca de una de otra, va a estar estos enlaces cruzados de lisina que le van a permitir estabilizarse, ¿ok? Y esto se hace pues, mediante reacciones químicas que finalmente lo que producen es estos enlaces cruzados que le dan la estabilidad necesaria para que tenga más resistencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa conforme vamos envejeciendo? Bueno, pues las células pierden la capacidad de producir fibras de colágeno. Así como todos nuestros sistemas van envejeciendo, pues no es más que el reflejo de que nuestras células están perdiendo la capacidad de producir las proteínas necesarias para nuestra matriz extracelular. Entonces, al momento en que se pierde esta capacidad o que disminuye, pues lógicamente las células cada vez van a estar produciendo menos colágeno, menos elastina, y pues entonces nuestra piel va a empezar a adquirir características de poco soporte, que en realidad eso es lo que pasa, ¿no? La piel empieza a perder soporte y entonces empiezan a ver estos surcos que se marcan justamente en zonas de expresión y que finalmente pues van a producir que se vea la gente mayor, que se vea avejentada. Una de las cosas muy importantes es que no se dejen llevar por todos los productos que venden, que prometen que si tú te pones una crema con colágeno y elastina vas a rejuvenecer. La verdad es que no es cierto, no funciona, pero sí funciona, por ejemplo, que tengas una rutina de cuidado de piel, que la hidrates
con productos específicos, que tengas una buena alimentación y además que tengas la cosa más simple del mundo, que es tomar mucha agua, con la finalidad de que la matriz extracelular esté hidratada y entonces se expanda un poco más, de modo que retrases el proceso de envejecimiento. Y bueno, en esta microfotografía de barrido, de microscopía electrónica de barrido, justo podemos ver esta cosa tan bonita que son fibroblastos, estos que vemos aquí así, o este que vemos acá. Justamente son fibroblastos que son los responsables de crear la matriz extracelular. Y si se fijan aquí, estos ya fueron capaces de crear esta red de fibras de colágeno que a ellos mismos les sirve para posarse y que si se fijan ustedes está súper adherido la célula a la matriz extracelular. Y por ejemplo, cuando hay problemas con la producción de colágeno, pues no está de más decir que lógicamente si hay problemas con la producción de colágeno, pues se van a presentar enfermedades como la osteogénesis imperfecta, donde hay fragilidad en los huesos, los pacientes tienen cara en forma triangular, tienen la esclerótica azul o gris, lógicamente van a tener sordera progresiva, van a tener los dientes en mal estado, frágiles y decolorados por una cosa que se llama dentinogénesis imperfecta, van a tener un tono de voz agudo, van a tener estatura baja, músculos muy débiles, articulaciones muy laxas, van a tener escoliosis, que es esta formación curva de la columna vertebral. Además van a presentar deformidades en todos sus huesos, estreñimiento, sudoración excesiva, con coeficiente intelectual pues no va a estar tan afectado y pues regularmente son personas que tienen un tono vital con tendencia al optimismo y a la euforia. Sin embargo, todo esto es dado porque no hay una producción adecuada de colágeno y se ve afectado absolutamente todo el cuerpo. Y así es como se ve radiográficamente. Por ejemplo, podemos ver cómo está la escoliosis en la columna vertebral, cómo los huesos van a sufrir deformidades. Y, por ejemplo, hay diferentes tipos de osteogénesis imperfecta, algunos son más graves, como este, por ejemplo. Si se fijan, los huesos son de muy mala calidad, delgados en algunas zonas y con extremas deformidades. Otra va a ser, por ejemplo, el síndrome de Marfan, en la que un gen llamado FBN1 va a estar mutado, de modo que estas personas presentan una hiperflexibilidad de las articulaciones y de la piel. Entonces, estas personas tienen la capacidad inclusive de jalarse la piel y pareciera que es piel de goma. Yo creo que algunos los han visto porque muchas veces los tienen en los circos o los sacan en la televisión. Tienen hiperflexibilidad, son capaces de doblarse en posiciones que una persona sin esta enfermedad no podría, y si se fijan tienen la capacidad de doblar sus articulaciones en sentido contrario a lo que normalmente se presenta, además de esta característica de la piel extremadamente elástica. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente proteína importante de la matriz extracelular, que es la elastina. Y la elastina es una proteína amorfa que es menos elástica que el colágeno, pero que constituye principalmente los ligamentos a través de enlaces cruzados de protoelastina. Entonces, primero se va a formar la protoelastina, va a salir de la célula a través de exocitosis y ya afuera de la célula se va a formar tal cual como elastina, que también va a estar constituida por enlaces cruzados, tal como lo vemos aquí, y que van a tener la capacidad de relajarse y de estirarse, ¿no? Entonces van a tener un proceso de estiramiento o de compresión y luego un proceso de relajación. Y justamente en esta imagen les presento la aorta de un perro y cómo se ven conformadas las fibras elásticas. Si se fijan, están súper bien ordenadas y lógicamente en los vasos sanguíneos van a permitir que tengan una gran elasticidad, de ahí su nombre de elastina. Entonces, ahorita vamos a pasar ya a la parte hidratada de la matriz extracelular.
Entonces, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar con primero el fluido extracelular y luego con los proteoglicanos. Entonces, primero les quiero enseñar estas cremas porque regularmente las cremas prometen quitar las arrugas y que uno se ponga súper bien la cara y que después de un tiempo, uy, no te va a quedar increíble la cara, ¿no? Y sobre todo las que tienen colágeno y elastina, además carísimas, carísimas de París, digo yo, porque son carísimas. O sea, yo antes de conocer todo esto en mi juventud, yo decía, siempre voy a tratar de tener la piel hermosa y bella porque ya la tengo medio jodidilla y no quiero que se me friegue más. Y entonces buscaba las cremas y carísimas, así de 300, 400, 1000 pesos, 2000. ¿No? Yo decía, ¿qué les pasa? Están locos, ¿cómo creen? Pues no, no funciona, ¿no? Sin embargo, hay otras cremas un poquito más avanzadas que tienen ácido hialurónico. Yo dije, ¿qué es el ácido hialurónico? Lógicamente cuando no sabía, ¿no? ¿Qué es el ácido hialurónico? Eso suena raro, ¿por qué me lo tengo que poner en la noche? ¿Y por qué me lo tengo que poner en la cara, ¿no? Porque es importante. Bueno, pues ahorita lo van a entender. Primerito vamos a ver el fluido extracelular, que también se llama fluido intersticial, ¿sale? Prácticamente esta es la parte líquida o hidratada de la matriz extracelular, donde vive la célula, ¿sale? Este fluido extracelular va a tener propiedades muy importantes. La primera es que es isotónico o isosmótico con el citoplasma, es decir, que si se acuerdan, para que la célula esté en un balance adecuado, pues va a tener que tener características muy específicas que sean parecidas al fluido extracelular para que no haya procesos de absorción de líquido o de pérdida de líquido que hagan que la célula cambie sus funciones. También va a ser bajo en proteínas y va a tener algo que se llama capacidad buffer a través de bicarbonato. ¿A qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, llegara a aumentar a disminuir el pH del fluido extracelular, porque la célula está eliminando algunas componentes o algunos iones, el bicarbonato va a ser capaz de tener esta capacidad de regular el pH para que se mantenga más o menos en el mismo que 7.4. Además, va a tener iones principales que van a ser sodio y cloro. Entonces, les dejo esta tabla para que ustedes la revisen de manera más tranquila, en donde vienen los cationes y los aniones, tanto a nivel plasmático como a nivel de fluido intersticial. Es decir, a nivel plasmático a lo que me refiero es lo que viaja a través de la sangre, y a nivel de fluido intersticial ya es el fluido que está alrededor de las células. El otro componente hidratante de la matriz extracelular son los proteoglicanos, ¿ok? Que es un complejo de proteínas núcleo que va a tener glucosaminoglicanos, ¿ok? Estos glucosaminoglicanos, conocidos como GAGs, van a ser lineales, son disacáridos repetidos con grupos aminos, algunos son sulfatados y siempre son negativos. Estos tienen una característica que es súper importante, que son hidrofílicos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la membrana que decíamos que la membrana tenía una parte hidrofóbica y otra hidrofílica? Bueno, la parte hidrofílica es aquella que tiene la capacidad de estar en contacto con agua, ¿sale? Entonces, estos que son hidrofílicos absorben agua, por lo tanto tienen una forma de mantener hidratada la matriz. Y los más importantes, por ejemplo, de estos proteoglicanos, pues van a tener glucosaminoglicanos como el condroitin sulfato, que es este que tenemos aquí, el queratan sulfato y el hialuronatato. Este justamente proviene del ácido hialurónico. Entonces, cuando les venden cremas con ácido hialurónico, lo único que hace el ácido hialurónico no es quitar las arrugas, sino permitir una mejor hidratación de la matriz extracelular. Y tienen justo esta conformación, tienen una proteína núcleo en el centro, los proteoglicanos, y luego los glucosaminoglicanos a los extremos. Si ustedes pensaran en un glucosaminoglicano de forma microscópica, ¿cómo se ve? Justamente se ve como los cepillos que usan para lavar las mamilas de los bebés, que tienen un alambre en medio y que luego tienen así como cerdas de todos lados. Justo así se ven los proteoglicanos con sus glucosaminoglicanos alrededor. Entonces, ya les dije, hay unos que son, por ejemplo, el hialuronan,
que viene del ácido hialurónico, el dermatansulfato, el condroitinsulfato, el queratansulfato y el heparansulfato. Entonces, dentro de las funciones tal cual de los proteoglicanos, pues la más importante es que reduce la conductividad hidráulica, es decir, que absorbe agua y que la mantiene dentro de la matriz extracelular. Pero también ayudan a resistir la compresión, a unir cationes y algo muy importante es que ayudan a unir factores de crecimiento. Entonces, siendo un factor de crecimiento circulando ahí en la matriz extracelular, en el fluido intersticial o extracelular, por ejemplo, este factor de crecimiento que andaba aquí libre, es capturado por el glucosaminoglucano de este proteoglicano y entonces va a permitir que se una a un receptor de una célula. Entonces, si se fijan, tienen una función muy importante porque además permiten la unión de este factor de crecimiento con su receptor específico para dar una señal hacia el interior de la célula. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de un proteoglicano que, como les decía, pareciera tal cual así la forma de un cepillo lavamamilas. Tiene su proteína núcleo que está en azul y luego va a tener sus glucosaminoglicanos como pelitos alrededor. Y si lo viéramos más de cerca, justo veríamos esto, ¿no? Vamos a ver una proteína núcleo y luego vamos a tener unas proteínas que ayudan a que se una el glucosaminoglicano y luego ya vamos a tener como tal el glucosaminoglicano aquí, que en este caso es queratansulfato, hialuronato, condroitinsulfato, y así de esta forma se forma el agrecano, que tal cual es un proteoglicano que tiene funciones muy específicas dentro de la matriz extracelular, pero pues la más importante es mantener el agua en la zona del fluido intersticial, de modo que se mantenga hidratado. Si ustedes lo ven en una microscopía electrónica de transmisión, esto sería como se vería en la vida real, ¿no? Si se fijan, si es tal cual es esta conformación de proteína núcleo que parecen pelitos los glucosaminoglicanos. Ahora, algo que es importante mencionar, que ya a lo mejor ya lo habían escuchado en otras clases, es que es la lámina basal, ¿ok? La lámina basal es una capa delgada de matriz extracelular que es especializada y que cubre algunas células. Y la podemos encontrar en diferentes conformaciones, por ejemplo, alrededor de la membrana plasmática de células musculares o en la zona basal, o sea, en la base, en el dominio basal del epitelio, de las células de un epitelio, o por ejemplo en los glomérulos del riñón van a estar en medio de las células epiteliales y las células sanguíneas. Esto amarillo aquí sería la membrana basal o lámina basal, ¿no? Lo pueden encontrar con los dos nombres, lo pueden encontrar como membrana basal o como lámina basal. Y esta va a tener funciones específicas. Dentro de sus funciones, pues lógicamente va a haber un soporte estructural, pero también va a ser una barrera. Por ejemplo, en el epitelio, ¿se acuerdan que dijimos que hay uniones en esta zona, que es el dominio laterobasal de la célula epitelial? Y si hubiera alguna cosa que rompiera esta unión, pues cualquier microorganismo va a poder entrar fácilmente por aquí, pero también va a estar aquí la membrana basal en esta zona, que va a tener, digamos, que cierta característica de barrera que va a impedir que llegue tan fácil al tejido conectivo, ¿no? Van a tener una regulación fenotípica y, pues, lógicamente se las menciono porque esta lámina basal va a ser rica en proteoglicanos, que era lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? Los componentes principales de la lámina basal, pues, van a ser proteoglicanos, colágeno tipo 4, fibronectina y laminina, que son proteínas propias de la matriz extracelular. Entonces, microscópicamente lo vamos a ver así. Vamos a tener, por ejemplo, el tejido conectivo en la parte de abajo y vamos a tener aquí el epitelio, ¿no? Y justamente aquí tenemos a las células epiteliales en forma de palizada, así se llama, esta conformación, o columnar, también le pueden decir, en la que el epitelio está muy conformado así en forma de una lámina tal cual y hay uniones entre las células.
y vamos a encontrar justamente la lámina basal en esta zona, ¿ok? Haciendo las veces de soporte para esta columna de células epiteliales, pero también haciendo una barrera hacia el tejido conectivo que está abajo. Pero si se fijan, esto también sirve para que haya uniones a través de las proteínas de adhesión de la célula hacia la lámina basal, que también se llaman uniones célula matriz extracelular. Y lógicamente cuando hay problemas con las células de adhesión o con la membrana basal o lámina basal, se presentan enfermedades. Una de ellas es la epidermólisis bulosa o bullosa, se llama de las dos formas. Esta es una respuesta inmune normal contra las proteínas de los desmosomas, que si se acuerdan, pues son las conformaciones de adhesión célula-célula, perdón, o de la lámina o membrana basal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Si ustedes se fijan en esta imagen, tenemos a las células epiteliales totalmente despegadas de la lámina basal y en esta parte se llena de fluido extracelular, que es como lo que pasa cuando, por ejemplo, ustedes trabajan mucho y una zona se está, digamos que comprimiendo y se está rozando constantemente, le sale una ampolla. Esa ampolla no quiere decir más que se despegó el epitelio de la lámina basal y se llenó de fluido extracelular, de fluido intersticial, perdón, o fluido extracelular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que regularmente nos da curiosidad, la reventamos y sale ese líquido. Pues no es más que el fluido extracelular porque se despegó nuestro epitelio de la membrana basal. Pues imagínense que pase esto, pero debido a una respuesta inmunitaria. En este caso, lo que sucede es que en nuestro cuerpo o el cuerpo de estas personas reconoce a las proteínas de los desmosomas o de la membrana basal como extrañas y las empieza a atacar. Entonces, ¿qué es lo que se forma? Pues se forman lesiones ampollares en la piel y en la mucosa, por ejemplo, en la boca, en el esófago, en el estómago, en las vías respiratorias, en las vías urinarias, en los párpados, en la córnea. Y estos pacientes lamentablemente tienen muy mala calidad de vida y conforme van aumentando las lesiones ampollares, incluso van perdiendo parte de sus miembros. Por ejemplo, primero empiezan perdiendo parte de los dedos, luego empiezan a perder dedos completos, luego empiezan a perder miembros completos. Además, tienen muy poca calidad de vida porque no se pueden alimentar bien, ya que sus vías aéreas y sus vías digestivas están llenas de ampollas. Y entonces llegamos a la última parte donde vamos a hablar acerca de las moléculas adhesivas, que son la fibronectina y la laminina. Entonces vamos a empezar con la fibronectina. Esta fibronectina va a unir a las células, a la matriz extracelular y además van a guiar el movimiento celular. ¿Por qué? Porque estas poseen sitios de unión para receptores de superficie de las células y para componentes de la matriz extracelular. Por ejemplo, van a tener sitios de unión para la heparina, que es un glucosaminoglicano, que también es anticoagulante, ¿ok? Entonces, si se fijan, aquí en su conformación de fibronectina, aquí justamente va a estar el sitio de unión de la heparina, pero también va a tener un sitio de unión para colágeno, un sitio de unión para fibrina, un sitio de unión para receptores de superficie. Además va a tener una secuencia que se llama secuencia RGD, que la secuencia RGD es sumamente importante en los procesos de adhesión celular, y aquí va a tener otro dominio de unión a heparina, ¿no? Otro dominio de unión a fibrina, y va a estar unido por puentes disulfuros justo en esta zona, ¿no? Entonces, si se fijan, pues puede unirse a heparina, puede unirse a fibrina y puede unirse a colágeno. Por eso es una proteína de adhesión súper importante de la matriz extracelular. Esta va a estar presente en casi todos los tejidos, inclusive en la sangre, y en la sangre va a ayudar a un proceso que se llama agregación plaquetaria, que es necesario para que se forme un coágulo. Entonces, si se fijan, aquí tenemos igual los puentes disulfuro y luego vamos a tener todas las zonas de unión a las diferentes proteínas, ¿no? A unión a heparina, que es un glicosaminoglicano, al colágeno o asociación entre ella misma y su secuencia que les decía RGD, que está justo aquí y que le da la capacidad de poder unirse fácilmente. Lógicamente, como les decía, como tiene sitios de unión a la fibrina es una proteína muy importante
para la coagulación, para la cascada de coagulación. Y lógicamente la fibronectina se va a unir a la fibrina también y a la colágena, de modo que va a formar un papel fundamental en la agregación plaquetaria para empezar a formar un coágulo, para que se forme un tapón y se eviten hemorragias. Otra proteína que conecta las células con componentes de la matriz extracelular y está casi exclusivamente en la lámina basal y en los sitios de unión y los sitios de unión para receptores de la superficie celular, heparina, heparansulfato, colágena tipo 4 y ectagnina, es esta que vemos aquí, ¿no? Si ustedes se fijan, va a tener un receptor de superficie, va a tener dos cadenas, una cadena alfa, una cadena beta, y luego va a tener una triple hélice con una proteína núcleo que va a tener un dominio de unión para un receptor de la superficie celular y que también se conoce como heparina o heparansulfato o dominio, ¿no? Dominio de heparina o heparansulfato. Entonces, si se fijan, en este caso, por ejemplo, esta proteína pues cobra relevancia sobre todo porque está en la lámina basal. Entonces, por ejemplo, en el caso de la epidermolisis bullosa, pues esta va a ser afectada. Entonces, esta proteína, tal cual así, con esta conformación se conoce como laminina. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de, por ejemplo, de fibras de la matriz extracelular que permiten la unión a, por ejemplo, receptores o a otras proteínas de superficie, pues justamente hablábamos de la fibronectina y de la laminina. Bueno, en este caso la laminina, si ustedes se fijan, tiene capacidad de unirse específicamente por sus dominios de unión a la colágena tipo 4 en esta zona, ¿ok? También tiene sitios de unión de heparina en esta zona, pero también se puede unir a receptores de superficie de las células a través de este dominio central que les decía yo, que se puede unir tanto a heparina, pero también se puede unir a receptores específicos en la zona de la célula. Entonces, esta sería la función de la laminina tal cual, y esta laminina, pues lógicamente va a ser importante para determinar, por ejemplo, enfermedades como la epidermolisis bullosa o también va a ser súper importante para mantener la unión entre todas las proteínas que están en la matriz extracelular y mantenerlas integradas. Entonces, ya nada más para recordar, diríamos que tanto la fibronectina como la laminina, en este caso esta laminina, va a ser súper importante para mantener todos los componentes de la matriz extracelular unidos. Entonces, si se fijan, ahorita ya tendríamos todos los componentes, tendríamos componentes que permiten que esté hidratada, que es el fluido extracelular o fluido intersticial. Tendríamos también proteoglicanos, que están conformados por una proteína núcleo y los glucosaminoglicanos, que van a permitir que haya líquido alrededor siempre, pero también vamos a tener la parte fibrosa, que son fibras de colágeno mayormente, que van a estar unidas a la colágena y también la elastina a través de estas proteínas de adhesión, que son la fibronectina y la laminina, para tener una conformación que no se destruya fácilmente, de modo que le van a dar esta capacidad elástica al tejido y que tenga la capacidad de ser compresible, que le dé adhesión a las células y que les permita estar en ellas. Entonces, chicos, eso es todo. Disculpen por la voz, pero hoy sí estoy súper ronca. Entonces, esta es la última clase. Cualquier duda que ustedes tengan, la que sea, ya saben que me escriben en Facebook y yo con gusto les contesto. Cuídense mucho y que estén muy bien.